el doctor Carlos Sánchez Berzain. Él es director del Instituto Interamericano de la Democracia. Hablaremos de la crisis en Bolivia y justamente estábamos conversando sobre lo que ocurre. Y yo quisiera iniciar con tal vez una de las preguntas principales, y es: ¿ya se puede hablar que está normalizado la intentona de golpe de Estado en Bolivia a esta hora y a este también día, cuando ya se ha destituido el señor Zúñiga, cuando ya el mismo presidente de Bolivia ha agradecido a los manifestantes, a los cientos de manifestantes que salieron a su favor? ¿Se puede decir que ya está Bolivia en calma? Bueno, el tema es que hay que ir un poco más atrás. Lo de ayer ha sido una farsa, no un golpe de Estado. La señal es que es algo preparado por el propio gobierno, que tiene muchos problemas para tratar de sostenerse en el poder. Ustedes mismos lo describían: un golpe de Estado no es sacar unas tanquetas, ir a la puerta del Palacio de Gobierno y hablar con el presidente y no pedir el cambio del presidente, porque lo que hizo el general Zúñiga ayer fue pedir el cambio del gabinete, y Ajá. cuando Arce Catacora le dijo que se vaya, se fue. Y cuando lo detuvieron, declaró que había Había sido hecho un eso pedido. por orden del propio Arce Ujú. Catacora. Pero para entender esto y para entender el porqué de tremenda farsa, que es además un acto criminal, eso es terrorismo de Estado, cuando desde el gobierno se cometen delitos para generar miedo en la población, eso es terrorismo de Estado. Para entender esto hay que entender la situación de Bolivia. Primero, Bolivia no es una democracia, está lejos de ser una democracia, tiene más de 300 presos políticos, entre los que ustedes han citado y otros más. Tiene más de 10.000 exiliados, no tiene separación e independencia de poderes, y lo que tiene es un gobierno que representa y refleja el proyecto de Cuba y Venezuela en Bolivia. Eso ha llevado a una situación de crisis económica atroz. En Bolivia no hay dólares, en Bolivia no hay diésel, no hay gasolina. En la semana pasada han habido una cantidad de paros, bloqueos y anuncios de otras movilizaciones para reclamarle al gobierno que dote al país de gasolina y diésel, que ahora se importa. Bolivia ha dejado de ser un país exportador de gas porque han liquidado la potencia gasífera que era Bolivia, han consumido todas las reservas del Banco Central, y encima de eso hay una confrontación entre Evo Morales y Arce Catacora. Arce Catacora fue el ministro de Evo Morales, y cuando Evo Morales buscó retomar el poder después del fraude y la renuncia que hizo el 2019, su delfín, su señalado, era Arce Catacora. Entonces, en ese contexto hay una crisis muy grave y hay un elemento adicional. El elemento es que esta semana se celebra la Asamblea General de la OEA en el Paraguay, y eso concentra un centro de noticia y de opinión muy importante. Un elemento más: si ustedes revisan las encuestas que Gallup ofrece periódicamente, la popularidad de Arce Catacora es el antepenúltimo Ujú. menos respaldado jefe de gobierno de las Américas, tiene 18% de respaldo. Claro. O sea que está en el grupo de los Díaz Canel, de Maduro, de Ortega, que tienen más del 80% de repudio. En ese escenario, hacer aparecer un atentado contra una democracia que no existe es un efecto propagandístico extraordinario. Ayer toda la prensa mundial, la OEA, todos los presidentes, inclusive parte de los presos políticos de Bolivia, han respaldado la democracia en Bolivia, que no existe. Y han respaldado a Arce Catacora, pero por unas horas, hasta que se han dado cuenta que esto era un montaje, porque, de nuevo, un golpe de Estado sin un detenido, sin un acto de violencia efectivo, sin pedir la renuncia del presidente. Un golpe de Estado sin ningún respaldo en ningún otro lugar que no sea la Plaza Murillo en La Paz. Y un golpe de Estado, disque, por un comandante designado por ellos en unas Fuerzas Armadas totalmente desinstitucionalizadas desde hace casi 18 años, que ya no son las Fuerzas Armadas de la nación, sino las Fuerzas Armadas del régimen. Entonces, hoy día lo que se está mostrando en Bolivia es el repudio popular de la sociedad civil, de los líderes auténticos, pidiéndole cuentas al régimen por haber montado este fraude, mientras que el régimen avanza en lo que es la construcción de su narrativa.
en sentido de decir ahora van a venir todos los sindicatos, las federaciones, los grupos populares e indígenas a apoyar y respaldar la democracia. Ha Sí. sido una puesta en escena que no tiene ningún valor para ser llamada golpe de Estado y que se puede llamar más bien un nuevo acto criminal de una dictadura que se está cayendo y que le ha dado por un día mucha notoriedad, darse catacora y respaldo, que va a ir mermando y va a ir siendo objeto de repudio. Lo que han hecho con la Organización de Estados Americanos y la farsa que le han vendido a los presidentes de América Latina y al sistema internacional es una verdadera vergüenza que no Claro. es sostenible. Sí, justamente esa parte, doctor, me pareció bastante interesante, que Bukele justamente hizo una analogía bastante interesante, burlándose un poco de la disque rebelión, ¿no?, militar. Realmente Bolivia está pasando por momentos extremadamente duros, con un gasto público del 37% y un déficit fiscal del 6.2%, unas reservas internacionales del 3.8%, menos que el 2014, un caos económico, como dijo usted también, lo del asunto de que no hay dólares. En sí, lo que ha tratado de hacer internacionalmente, porque lo que hizo es llamar la atención, la ONU y todos los presidentes reclamando, ¿no?, el derecho a la democracia. ¿A dónde lleva todo esto? Porque obviamente el general Zúñiga, sí, el general Zúñiga no sé si es cómplice o lo pusieron en la horca porque capaz fue usado en ese tema. ¿A dónde llega todo esto y cuán efectivo ha sido esta trama? Ha sido importante para la dictadura de Bolivia porque ayer ha tenido un día de gloria. El mundo entero la ha visto como una democracia que es falsificada y le ha dado apoyo. Pero ahora, en el proceso que ellos mismos desarrollan con sus mecanismos controlados de investigación, tienen dos presos. El general Zúñiga, excomandante del ejército y el excomandante de la Fuerza Naval. ¿Cómo usted cree que hay un golpe de Estado con dos oficiales de alta graduación, con dos comandantes que tienen un mando básicamente delegado? Y el otro tema es que este no es el primer caso, estas son las operaciones habituales que en el siglo pasado montaba para sostener gobiernos la dictadura de Cuba. En Bolivia lo hicieron en el año 83-84 con el secuestro del presidente Siles Suazo. Siles Suazo, un presidente democrático de izquierda, afrontaba una crisis terrible y de pronto lo secuestraron. Y después de 3 días los rescataron, pero el país se había olvidado de la crisis y Siles Suazo quedó como un héroe, como una víctima, y pese a eso tuvo que acortar su periodo por un año, dejó el gobierno. Pero era democracia. Ahora no hay democracia y les han hecho un montaje de un golpe en el que, como dice el propio Zúñiga en su declaración, él era el obediente operador de un dictador, porque un comandante en jefe del ejército que se precie y que tiene que ser institucionalista, no le puedo decir si voy a bajar los tanques, como dice en la grabación. Entonces, esto es parte de un sistema no democrático que rige hoy día en Bolivia, lamentablemente desde hace mucho tiempo, que se ve en crisis porque ha destrozado el sistema económico, porque es objeto de repudio popular y porque la resistencia civil está creciendo. Entonces montan una puesta en escena que les sale mal, porque les funciona unas pocas horas y nadie cree en Bolivia un golpe de Estado sin un disparo, un golpe de Estado sin un preso, un golpe de Estado que parece un desfile. Entonces, obviamente hay que ver los memes y hay que ver la reacción popular. Esto es un ridículo. Hay quien ha llegado a poner un meme con todos estos militares ayer en su uniforme de combate y con su tanque, diciendo ahora pidan que la selección de Bolivia meta un gol, porque le va tan mal también a nuestra pobre selección que bueno, ahí vamos. 7:21. Ya está en Bolivia ya está en el ámbito de la broma, pero internacionalmente, claro, este es ridículo que han hecho todos los reunidos en la OEA, la propia OEA, los presidentes. Bukele no ha caído, no ha caído Milei, no ha caído Noboa, pero ha habido gente que ha caído estrepitosamente a respaldar una democracia que no existe. Es como si mañana simulara un golpe de Estado Maduro y todo el mundo sale a decir, señores, respaldamos la democracia de Venezuela. Vamos con la última pregunta.
doctor Sánchez Berzahín. A veces no se necesita movilizar a todo un ejército para hacer un golpe de Estado. Mencionó el tema del Paraguay, a Stroessner lo baja un batallón dirigido por su propio yerno. O sea, hay acciones que se dan que no necesitan o esperan que se pliegue el resto del ejército una vez que se hace el pronunciamiento. Pero, ¿cómo es la figura del ministro Novillo, que había destituido a Zúñiga un día antes del golpe? Eso lo manifiesta el ministro, que hace que parte de los reclamos que hace Zúñiga en ese pronunciamiento militar es que se lo destituya este ministro, que poco más que se lo reintegre. También podríamos hablar que es una especie de queja laboral, y hasta qué punto puede ser beneficioso una especie, en caso de que sea el presidente Arce Catacora que haya dirigido esto, al punto de decir, porque parte de los reclamos Zúñiga es denunciar los presos políticos, denunciar al gobernador de Santa Cruz, denunciar que están presos, como a un pronunciamiento hecho por el propio presidente. Bueno, el tema primero es que para que haga golpe de Estado así usted empiece con una pequeña escuadra, tiene que haber ánimo de golpe, tiene que decir quiero que el presidente se vaya. Aquí nunca han dicho eso. O sea que esto ha sido una movilización simulada. Nunca ha habido el pedido, la intención o la acción real de decir, señores, vamos a reemplazar el gobierno. Porque golpe quiere decir quebrar un proceso de un gobierno para reemplazarlo violentamente por otro. Aclarado eso, lo que hay que decir es que este comandante o excomandante Zúñiga hizo unas declaraciones unos días atrás en contra de Evo Morales y a favor de Arce Catacora. Y dijo que él no iba a permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato y que si era necesario lo iba a detener, lo iba a arrestar. Entonces ahí vienen las presiones para destituir a Zúñiga. Pero el único que puede destituir un comandante es el presidente. El ministro de Defensa es un funcionario político administrativo. No es como en el ministerio, como en la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, donde tiene mando efectivo. No. El único que tiene el mando efectivo es el capitán general, que es el presidente de la República, y maneja las Fuerzas Armadas con dos brazos. Un brazo político-administrativo, que es el ministro de Defensa, y otro brazo militar, que es el comandante en jefe. Entonces, no ha habido destitución, pero sí había amenaza de destitución, y entonces se produce todo este espectáculo en el cual, de nuevo, no hay intencionalidad de golpe, pero sí hay una intencionalidad clara de respaldar a Arce Catacora, de presentar a Arce Catacora como un valiente que se confronta a unas tanquetas y a un grupo militar, para compararlo con el Evo Morales, que el 2019 sale corriendo de Bolivia después de renunciar en un avión mandado por el gobierno de México para sacarlo y evitar que sea procesado. Entonces, es parte de estos juegos en un sistema que no es, de nuevo, quiero insistir en esto, no es democrático, porque en una democracia estaríamos viendo funcionar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, habría un procurador, un fiscal trabajando en el tema. Ustedes en el Ecuador tienen la ventaja de una fiscalía independiente extraordinaria, ahí no va a pasar nada. El aparato de represión del Estado se ha puesto en marcha contra estos dos generales. Si es de verdad, los van a meter presos. Si no es de verdad, van a ver ustedes alguna cosa de por medio, con un arreglo, como suelen hacer, y van a terminar perfectamente alojados. Muchas gracias, doctor. 7:26. Tenemos que ir a otra entrevista. Muy gentil por su generosidad de estar esta mañana con nosotros.